La Guerra Fría está en pleno apogeo. En Nueva York, un hombre cae misteriosamente desde la ventana de un hotel. En Kentucky, mediante un experimento secreto, se administra LSD a presos durante 2 meses y medio. En Montreal, un médico suministra cientos de descargas eléctricas a sus pacientes psiquiátricos. ¿Hasta dónde llega la Agencia Central de Inteligencia para luchar contra la nueva amenaza del comunismo? Guerra bacteriológica, lavado de cerebro, incluso asesinato. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de los experimentos secretos de la CIA? Secretos de la historia. Los experimentos secretos de la CIA. Manhattan, 1953. 2 de la mañana en un gélido fin de semana de Acción de Gracias. El Hotel Statler en la 7ª Avenida. Un hombre se precipita al vacío desde el 13º piso y muere. Armand Pastor, el encargado de noche del hotel, es el primero en llegar al lugar. Salí corriendo y vi un cuerpo tendido en el suelo junto a una pared. No esperaba que siguiera con vida, pero el hombre me miraba, allí tendido, queriendo decirme algo, con una mirada muy intensa y los ojos muy abiertos. Yo le hablé intentando entender algo de lo que quería decirme. ¿Fue un suicidio o algo más siniestro? El fallecido es Frank Olson, un hombre de 43 años, investigador de armas biológicas para el ejército en Fort Detrick, Maryland. Lo que pocos saben es que Frank Olson también trabajaba para la CIA. La muerte de Olson no es más que una pieza misteriosa en un rompecabezas mucho más grande, un rompecabezas que de haberse conocido habría escandalizado al país. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos inició un gran número de experimentos médicos secretos con el objetivo de ganar la Guerra Fría, en los que, sin que estos lo supieran, exponía a ciudadanos de su país a agentes químicos y biológicos, desarrollaba técnicas de control mental para crear el llamado candidato manchú, e incluso planificaba asesinatos de poderosos líderes del tercer mundo. ¿Hasta dónde llegaron los experimentos de lavado de cerebro? ¿Cómo se involucró la CIA en estas inquietantes investigaciones de tan serias consecuencias? El día D. El final de la Segunda Guerra Mundial revela toda la magnitud de las atrocidades nazis. En los campos de concentración, las investigaciones médicas realizadas con presos incluyen tanto experimentos físicos como psicológicos. En Dachau, los alemanes realizaban experimentos utilizando la hipnosis, suministrando sustancias en los interrogatorios para averiguar cómo controlar a la gente y lograr que dijeran cosas contra su voluntad. Un intento de dominar el arte del control mental. En Nuremberg, muchos médicos nazis son enjuiciados por crímenes de guerra, pero no todos los responsables terminan ante el tribunal. En secreto, la CIA traslada a Estados Unidos a científicos con conocimientos potencialmente útiles. Es la llamada Operación Sujetapapeles. No podían entrar con un visado del Departamento de Estado porque eran criminales de guerra. El proyecto Sujetapapeles y otros eran operaciones encubiertas para garantizar su entrada al margen de los requisitos legales. Los nuevos científicos enseguida empiezan a trabajar para contrarrestar una amenaza emergente, el creciente poder de la Unión Soviética. En los años siguientes, la Guerra Fría se intensifica a un ritmo alarmante y las superpotencias compiten por la supremacía militar y científica. El espionaje pasa a ser fundamental. La CIA se embarca en un programa multimillonario de investigaciones de alto secreto sobre el uso encubierto de materiales biológicos y químicos, una expresión inocua para una amplia gama de armas aterradoras y nada convencionales. Bacterias para infectar al enemigo, venenos para asesinar,
sueros de la verdad para interrogar. Al mando de estos proyectos clandestinos está el Dr. Sidney Gottlieb, director de la muy secreta división química de la CIA. Fue el químico que desarrolló la metodología para los trucos del oficio, el tipo de cosas que en las películas de James Bond se solía dar a la gente. Gottlieb trabaja en el desarrollo de armas biológicas para la CIA en estrecha colaboración con científicos del ejército en Fort Detrick, Maryland. En el botiquín de Fort Detrick había anthrax, peste, brucelosis, todas las enfermedades importantes. En 1953, el director de estas operaciones especiales en Fort Detrick era Frank Olson. La semana de Acción de Gracias, Olson está en Nueva York para una visita médica, pero los detalles son vagos. En ningún momento fue a su casa. Su familia se entera de su muerte la madrugada del sábado. Su hijo Eric tiene entonces 9 años. Tan solo dijeron que tenían que comunicarnos algo y que mi padre había caído o saltado por una ventana en Nueva York. Lo que les cuentan es tan vago como devastador. No nos dieron detalles, ni uno solo. Y la confusión entre si saltó o se cayó se generó desde el primer momento. Según el informe médico, el cuello y la cara de Olson presentan múltiples laceraciones. En el funeral, el ataúd permanece cerrado. La única explicación que nos dieron fue que estaba demasiado mal herido para verlo. Sin que la familia lo sepa, 2 hombres de la CIA asisten al funeral. El Dr. Sidney Gottlieb y su adjunto, el Dr. Robert Lasbrock. Y hay algo que la familia de Olson todavía no sabe. El agente Lasbrock estaba en la habitación del hotel de Nueva York cuando Olson cayó por la ventana y murió. Las extrañas circunstancias de la muerte de Olson plantean muchos interrogantes. Algunas respuestas se encuentran enterradas en su doble vida secreta trabajando para la CIA. La especialidad de Olson son los sistemas de suministro en aerosol, pero en 1953 su carrera ha evolucionado hacia investigaciones de alto secreto sobre la guerra bacteriológica. Durante los años que trabajó para el Estado, le dio muchas vueltas a lo que hacía y se planteó si estaba bien. La CIA y operaciones especiales del ejército planifican experimentos conjuntos para la dispersión de las nuevas armas biológicas. En más de una ocasión, simulan ataques a una ciudad entera. Uno de los objetivos, la metrópoli más poblada del país, Nueva York. El objetivo, evaluar lo fácil que es envenenar a una ciudad entera con una emisión de bacterias en la red del metro. Personal de Fort Detrick, haciéndose pasar por empresas de mantenimiento, se reparten por las salidas de ventilación del metro. Con total discreción, dejan caer bacterias inofensivas a las vías, mientras otros agentes esperan para tomar muestras a lo largo de la red. El viento generado por los trenes transporta rápidamente los gérmenes por los túneles e infecta toda la red del metro en cuestión de minutos. Con una sustancia más letal, un ataque similar a una ciudad enemiga sería eficiente y mortífero. La CIA no está sola en su esfuerzo por desarrollar nuevas armas contra los comunistas. Estados Unidos firma un acuerdo tripartito con Canadá y Gran Bretaña, los 3 países que trabajan juntos para ganar la Guerra Fría. Las investigaciones británicas sobre guerra bioquímica se llevan a cabo en la base militar de Porton Down, en el suroeste de Inglaterra. Durante los años 30 y 40, Porton Down era líder mundial en investigación bioquímica. Allí conocían el intento de infectar la red del metro de Nueva York. Hubo un intercambio constante de información. Y la presencia de uno o más científicos estadounidenses en Porton Down era bastante frecuente. En mayo de 1953, los científicos de Porton Down investigan uno de los agentes neurotóxicos más letales conocidos por el hombre, el sarín. Los experimentos se realizan con militares voluntarios, pero los jóvenes soldados no tienen ni idea de lo que están haciendo.
En el tablón había un anuncio, escrito a máquina, que decía textualmente: se necesitan voluntarios para ayudar a encontrar una cura para el resfriado común. Los participantes recibirán una paga adicional. Yo no sabía nada de guerra bioquímica. Era increíblemente ingenuo. Al ofrecerse voluntario, Ken Earl se convierte en un confiado conejillo de Indias en la guerra contra la Unión Soviética. En Porton Down, el 4 de mayo, 2 técnicos les llevan a él y otros 5 hombres de las fuerzas aéreas a un cuarto muy pequeño. Los 2 hombres nos dijeron que nos remangáramos el brazo izquierdo para dejarlo al descubierto. Luego cogieron 2 trozos de tela y nos lo sujetaron al antebrazo. Después nos dieron una careta antigas a cada uno y nos dijeron que no nos la podíamos quitar bajo ningún concepto. Entonces se cerró la puerta herméticamente. Era un cuartito muy pequeño. Y más tarde me enteré de que era una cámara de gas. Lo que te mete el miedo a la muerte en el cuerpo, desde luego. Y uno de los técnicos, con un vial y una pipeta, fue pasando de uno en uno y echando 20 gotas en 2 filas en el trozo de tela. Era un líquido transparente. Yo no sabía lo que era ni tampoco lo cuestioné. El líquido incoloro es el agente neurotóxico sarín. El brazo lo absorbe rápidamente a través de la piel. Los efectos son inmediatos. Empecé a sentir una claustrofobia insoportable. No imaginaba el terror que sientes al verte atrapado y no poder respirar bien, o tener la sensación de que no puedes respirar. Sudaba copiosamente. Me encontraba muy mal, y aún hoy tengo pesadillas sobre aquello. Después de media hora nos dejaron salir, y salimos jadeando, resoplando y sudando al aire libre, a una hermosa y soleada mañana de mayo, la dicha más absoluta. ¡Qué maravilla estar vivo! La documentación correspondiente indica claramente que el objetivo del experimento es determinar la dosis letal de gas sarín. No tardan en obtener la respuesta. 2 días después hicieron exactamente lo mismo a otro grupo de 6 hombres. Sentado en mi silla había un joven de 20 años llamado Ronald Madison. Y la verdad, a los 45 minutos estaba muerto. La muerte más horrible que se puede imaginar. Echando espuma por la boca. Un hombre lo describió como si le salieran huevos de rana por la boca, una muerte terrible. Teniendo en cuenta las fechas de su pasaporte y anteriores visitas conocidas a Porton Down, hay muchas probabilidades de que Frank Olson fuera testigo del fatídico experimento. Según el periodista de investigación Gordon Thomas, Olson expresa su preocupación a un hombre llamado William Sargant. El Dr. Sargant era la gran eminencia psiquiátrica en Gran Bretaña. Era el director del Departamento de Medicina Psicológica del Hospital St. Thomas de Londres. Durante la Guerra Fría, tanto la inteligencia británica como la estadounidense piden asesoramiento a Sargant. Él decidía si, por ejemplo, un agente de los servicios de inteligencia estaba bien o si iba a levantar la liebre o no. Frank Olson le cuenta a Sargant lo que ha visto en Porton Down. Le dijo que había visto cosas que no deberían ocurrir. Por lo visto, Sargant tiene sus dudas sobre Olson. ¿Se pueden seguir confiando al estadounidense importantes investigaciones secretas de la Guerra Fría? En el verano de 1953, la Guerra de Corea está llegando a su fin. Una impactante noticia inunda todas las televisiones y radios. Pilotos estadounidenses capturados confiesan haber lanzado armas biológicas en Corea del Norte. Las bombas bacteriológicas se cargaron 15 minutos antes de nuestra misión. Normalmente nuestros aviones se cargan 2 horas o más antes de una misión. Los Estados Unidos niegan rotundamente la acusación. Los Estados Unidos no han utilizado ni están utilizando ningún tipo de armamento bacteriológico en Corea. Los comunistas han debido lavar el cerebro a los pilotos para que estos realicen confesiones falsas. ¿Pero cómo? La CIA está decidida a averiguarlo.
En la CIA temían que los comunistas hubieran logrado importantes avances en temas como los interrogatorios o en hacer que la gente actuara contra su voluntad. Para combatir la nueva amenaza, la CIA pone en marcha una intensa iniciativa para dominar el arte del control mental. Buscaban formas de manipular y controlar el comportamiento humano. Estudiaron sustancias químicas, técnicas como el electroshock. Una sustancia en particular llama poderosamente su atención: la dietilamida de ácido lisérgico, o LSD. Tenían la esperanza de utilizar esas sustancias para ablandar a la gente antes de interrogarla, o para programar mentalmente a alguien y prepararlo para realizar misiones. 10 años antes de su apogeo como droga de ocio, el LSD se convierte en el centro de los esfuerzos de la CIA en su búsqueda del suero de la verdad perfecto. Solo hay un problema técnico: encontrar los candidatos adecuados. Un hombre de la CIA me dijo que no podían probarlo con las amas de casa del norte de Virginia, que no estaría bien. Así que buscaron gente de la calle y encontraron prostitutas, presos, gente perteneciente a minorías, cuyas vidas en ese momento no tenían tanto valor para la CIA como las de otra gente. En el Centro Federal de Investigación de las Adicciones en Lexington, Kentucky, la CIA contrata al Dr. Harry Sisbel para estudiar los efectos de la exposición prolongada al LSD. Los candidatos son prisioneros adictos a la heroína, en su mayoría afroamericanos. Lo que allí ocurría era de una falta de ética increíble. Tenían presos voluntarios a los que se les suministraba LSD como parte del experimento clínico, y después se les daba heroína como recompensa. En un experimento, los presos ingirieron dosis crecientes de LSD durante 77 días seguidos. El Dr. Isbell lo calificó como la demostración de tolerancia a un fármaco más asombrosa que había visto jamás. Muchas de esas cosas vulneran el más mínimo sentido común y cualquier tipo de ética médica. Cualquiera pensaría que es imposible que un médico experimente con drogadictos, primero dándoles alucinógenos y después, como recompensa, suministrándoles más drogas adictivas. Pero eso ocurrió. Está perfectamente documentado. Instituciones de todo Estados Unidos se apuntan a las investigaciones de la CIA, sirviendo patrióticamente a su país en la lucha contra el comunismo. Mientras la CIA estudia los efectos del LSD en el individuo, el ejército amplía sus investigaciones aplicándolas a batallones enteros. Este experimento con drogas alucinógenas se grabó en la década de 1950. Se les administraba LSD y se les daba la orden de marchar en formación. Y en lugar de permanecer en formación, se desviaban en distintas direcciones, riendo, bromeando, sin ningún tipo de orden. El ejército buscaba una sustancia capaz de incapacitar al enemigo durante breves periodos de tiempo sin matarlo. Y al principio el LSD parecía poder ser útil para ese propósito. Para estas pruebas se utilizan voluntarios militares que saben que están tomando las sustancias. La CIA tiene en mente una misión muy distinta: probar las drogas sin el conocimiento de los sujetos. Se le podía administrar LSD a un diplomático ruso en una fiesta para conocer su reacción. ¿Podrías reclutarlo después? Lo importante era que los sujetos no lo supieran. La CIA monta casas seguras en Manhattan y San Francisco. Contratan a prostitutas para atraer a posibles sospechosos y administrarles LSD. Utilizan a mafiosos locales que se hacen pasar por agentes enemigos con secretos que compartir. La CIA escucha, con la esperanza de que la fatídica combinación de chica guapa y drogas haga hablar al hombre. El agente de narcóticos Ira Feldman es responsable de encontrar a esos sujetos no voluntarios. Teníamos prostitutas para que fueran a hablar con los hombres y les pusieran algo en la bebida, que más tarde me enteré que era LSD, y así hacerlos hablar. 10 o 15 minutos después hablaban hasta por las orejas, ya fuera de secretos de Estado, de narcóticos o de asesinatos.
Pero en el apogeo de la Guerra Fría, interrogar a los mafiosos locales es solo un primer ensayo. El verdadero desafío radica en las operaciones en el extranjero, en las inmediaciones del telón de acero. La Europa occidental y la Europa del Este fueron las primeras en la lucha contra el comunismo. Si llegaba un desertor y querían probar en él una sustancia nueva, mandaban a alguien de la inteligencia estadounidense. En la Alemania ocupada, la CIA perfecciona sus técnicas para descubrir la verdad. Las posibles víctimas para los interrogatorios son infinitas. Científicos desertores con valiosa información que compartir. Presuntos agentes dobles que venden secretos a los comunistas. Para la CIA, todos son carne de cañón. A una persona la llevaban a una casa en una ubicación segura. Allí la mantenían durante unos días, privándola quizá del sueño y de alimentos. Seguramente le administrarían alcohol, barbitúricos, alucinógenos u otras sustancias, y luego le aplicaban una serie de técnicas en los interrogatorios. Con el fin de probar estas técnicas a conciencia, la CIA debe llevar los interrogatorios hasta el horrible final. La expresión que la CIA utilizaba era experimentos terminales, para referirse a experimentos que conducían a la muerte o graves lesiones del interrogado. Entre los testigos de estos experimentos está Frank Olson, el científico de Fort Detrick. Su pasaporte muestra varios viajes a Alemania, uno en el verano de 1953. Lo que ve le perturba profundamente. De vuelta a Estados Unidos, Olson pasa por Inglaterra y allí visita una vez más a William Sargant, el asesor de inteligencia. Sargant me dijo textualmente que cuando Frank volvió aquella vez estaba muy diferente, que estaba como muy excitado, enfadado, molesto. William Sargant está convencido de que ahora la CIA tiene un grave problema. Los secretos de la Guerra Fría ya no están seguros en manos de Frank Olson. Así que cuando Olson despega de la base de la RAF en Northolt para volar de regreso a Washington, Sargant llama a su director en el MI6 y le dice: tenemos un problema. Seguramente la información fue pasando por la cadena de mando hasta llegar por fin a Washington. Cuando su marido regresa, Alice Olson nota un importante cambio en él. Aquel verano, cuando mi padre volvió, mi madre dijo que sabía que estaba muy afectado. Es probable que Olson fuera testigo de experimentos de alto secreto que pocos dentro de la CIA sabían que existían. Frank Olson tenía mucha información de primera mano sobre asuntos de alto secreto relacionados con armas y sustancias biológicas. Y, como tal, habría sido una importante fuente de preocupación si hubiera empezado a contar públicamente lo que sabía. Como director de las investigaciones sobre control mental, Sidney Gottlieb es el único que está al corriente de todo lo que sabe Olson. Si Olson está compartiendo secretos de Estado, Gottlieb necesita saberlo, y decide llevar a cabo un pequeño experimento por su cuenta. El Hotel Deep Creek Lodge en Maryland. Miércoles, 18 de noviembre de 1953. Frank Olson y 6 colegas de operaciones especiales en Fort Detrick asisten a una reunión clandestina. Allí se les unen representantes de la CIA, entre ellos Sidney Gottlieb y su adjunto, Robert Lasbrock. La invitación, que por alguna asombrosa razón aún tenemos, describe la tapadera de la reunión. Un grupo de periodistas que se reúnen en un bosque para hablar de periodismo de fauna y flora. Según los documentos de la CIA, la noche del jueves después de cenar, Gottlieb echa una pequeña cantidad de LSD en una botella de Cointreau. Cuando conocí a Gottlieb, me dijo que les preocupaba qué ocurriría si los comunistas secuestraban a un científico y lo drogaban. ¿Se mostraría muy comunicativo? Por eso iban a organizar una reunión científica y drogar a los participantes. Y dijo que mi padre solo había sido uno más de los hombres que tomaron la droga.
Supuestamente, todos los científicos presentes, excepto 2, están drogados sin saberlo. 20 minutos más tarde, Gottlieb les cuenta lo que ha hecho, y la reunión se va deteriorando a medida que el narcótico va haciendo efecto. Pero lo que ocurre después sigue sin estar nada claro. Algunos creen que Olson es interrogado. Cuando vuelve a casa, está profundamente afectado. No estaba alucinado ni nada por el estilo, sencillamente estaba serio y disgustado. Dijo que había cometido un tremendo error y que había decidido que quería dejar su trabajo. En lugar de aceptar la renuncia de Olson, su jefe le envía a Nueva York para una terapia psiquiátrica. Va acompañado de Robert Lasbrock, de la CIA. Sin embargo, el médico que le atiende, Harold Abramson, no es psiquiatra, sino un especialista en alergias que ha estado experimentando con LSD para las investigaciones de la CIA sobre control mental. Las notas del médico revelan varias visitas de Olson a lo largo de la semana. El viernes por la tarde, Olson llama a casa a su esposa, Alice. Dijo que se encontraba mucho mejor, que solo quería tranquilizarla y que tenía ganas de verla al día siguiente. Pero a las 2 de la madrugada del sábado, Frank Olson cae desde el 13º piso del hotel y muere. La CIA asegura que es un suicidio. No dan ninguna explicación a la familia, pero en secreto, la conclusión es que la causa está en el LSD ingerido 9 días antes. Pero podía haber sido algo aún más siniestro. Según el encargado de noche, inmediatamente después de la muerte de Olson, el telefonista del hotel oye cómo Lasbrock llama al doctor Abramson. Y le dijo, ya se ha ido. Y el hombre al otro lado de la línea dijo, qué pena. Y ambos colgaron. La conversación es sospechosamente breve. El suicidio inesperado de un paciente de Abramson normalmente conllevaría una conversación más extensa. No creo que nunca oiga hablar de un caso en el que alguien que se suicida salte por una ventana cerrada. Creo que intentaba decirme que alguien lo había tirado por la puñetera ventana. Sea suicidio o asesinato, si William Sargant tiene razón y Frank Olson es una amenaza para la seguridad de la CIA, su muerte lo silencia para siempre. Los experimentos secretos de la CIA permanecen a salvo, por ahora. Después de la guerra de Corea, llegan a Washington inquietantes informes de inteligencia. Cientos de soldados estadounidenses que aún permanecen cautivos son sometidos a experimentos de lavado de cerebro y después asesinados. En Estados Unidos, las investigaciones sobre control mental se intensifican. El nuevo objetivo es hacer que un individuo se convierta en útil a un control impuesto, hasta el punto de que realice actos contra su voluntad de los que después no tendrá recuerdo. Empieza la búsqueda de un asesino programado, un candidato manchú de carne y hueso. En el clásico de Hollywood dirigido por John Frankenheimer, un soldado hipnotizado es programado para asesinar a un candidato presidencial. Al igual que en la película, la CIA intenta crear sus propios asesinos programados utilizando la hipnosis y las drogas. Se crea otra identidad que se oculta mediante amnesia, y luego usando un código de acceso que solo el creador conoce, se le hace sacar la nueva identidad para la misión que se desee. Para producir un asesino de ese tipo, la CIA se enfrenta a 2 retos principales: cómo inducir amnesia y cómo programar el nuevo comportamiento. En 1957, el doctor Ewen Cameron, un eminente psiquiatra de Montreal, cree tener las respuestas. La CIA lo buscó porque su trabajo les había llamado la atención. En particular, 2 de sus técnicas: el electroshock intensivo y lo que él llamaba conducción psíquica. Cameron aplica sus técnicas bajo la apariencia de una terapia normal. Es difícil expresar lo espantoso y horrible que es lo que Cameron propone y lo que nuestra administración financia.
Era una técnica en 3 partes que empezaba con el intento de eliminar pautas de comportamiento anteriores. Esto se lograba administrando repetidamente intensas descargas eléctricas hasta que el paciente dejaba de convulsionar. Después, Cameron hace escuchar al paciente mensajes grabados a través de unos cascos sujetos a la cabeza. Esa conducción psíquica les obliga a escuchar los mensajes grabados interminablemente durante semanas para programar un nuevo comportamiento. La última fase consistía en intentar borrar todo recuerdo de lo ocurrido, lo que se conseguía haciendo dormir al paciente durante 30 o 40 días, en los que se le administraban distintas combinaciones de fármacos. Eso no es ningún tipo de terapia. Son experimentos de lavado de cerebro. Desde que los griegos empezaron a pensar en la ética médica, la primera regla fue no hacer daño. Es una regla que Cameron infringió. Durante 4 años, la CIA financia todo el trabajo de Cameron con la esperanza de usar sus técnicas para crear un asesino programado. Psiquiatras de todo el país, en hospitales, cárceles e incluso en algunas de las mejores universidades también están en la nómina de la CIA. Se exploran todas las técnicas de lavado de cerebro posibles. Una en particular obsesiona a la CIA durante años: la hipnosis. Una de las cosas que la CIA quería saber era si se podía dar a una persona bajo hipnosis la orden de asesinar a otra. Eso habría sido un candidato manchú. Pero el asesino no debe recordar lo que ha hecho. Se puede coger a una persona normal, entrenarla y lograr que salga al campo y dispare contra el enemigo. El objetivo de la hipnosis no es llevar a la persona a apretar el gatillo, es evitar que recuerde, para que en caso de ser capturada o interrogada, no pueda revelar nada. Las pruebas sugieren que solo hay un hombre a quien la CIA considera seriamente como objetivo de un asesino programado: Fidel Castro. A principios de los 60 se selecciona a varios asesinos en potencia para su programación, pero todos los intentos de hipnosis fracasan y la idea se abandona rápidamente. Pero en 1968 tiene lugar un asesinato que parece tener todos los ingredientes de una operación de este tipo. Según algunos, es obra de un asesino programado, hipnotizado por la CIA. Mi agradecimiento a todos ustedes. Y ahora vamos a Chicago. También ganaremos allí. 4 de junio de 1968. Noche electoral en las primarias demócratas en California. Es medianoche y el senador Robert Kennedy pronuncia su discurso de la victoria en el Hotel Ambassador. Después lo sacan del hotel a través de la cocina abarrotada de gente. De repente se oyen unos disparos. «26 horas más tarde, Robert Kennedy es declarado muerto. Mientras se llevan a su atacante, el joven Sirhan Vishara Sirhan, de 24 años, varios testigos reparan en su extraña actitud, como si estuviera en trance. Parecía estar como en un sueño. No recordaba ninguno de los detalles de lo que acababa de hacer, ni podía explicarlo. Le dijeron lo que había hecho y se quedó estupefacto. La aparente pérdida de memoria de Sirhan es aprovechada por los defensores de la teoría de la conspiración. Están convencidos de que es un candidato manchú hipnotizado por la CIA para asesinar a Kennedy y la culminación de 2 décadas de investigación de control mental. ¿Pero por qué quiere la CIA a Robert Kennedy muerto? El abogado de Sirhan cree que hay 3 motivos. El primero, Vietnam. Bob Kennedy estaba radicalmente en contra de la guerra de Vietnam. El final de esa guerra habría afectado muy negativamente los balances de algunas de las mayores empresas del país, que estaban ganando auténticas fortunas con la guerra. El segundo motivo, Cuba. Bob Kennedy había llegado a la conclusión de que era el momento de alcanzar un acuerdo con Castro en Cuba, lo que no le hacía muy popular. Y por último, la muerte de su hermano. Quería reabrir la investigación del asesinato de su hermano y eso ponía a mucha gente muy nerviosa.
Los partidarios de la teoría de la conspiración creen que la CIA había programado a Sirhan mediante la hipnosis. Antes del juicio, el psiquiatra Bernard Diamond le examina en muchas ocasiones. Esa chica, yo la seguí. Me llevó a un lugar oscuro. Diamond estaba convencido de que lo habían programado y de que esa programación había sido tan intensa y había quedado tan profundamente grabada en su psique que se ha mantenido con él hasta hoy. A día de hoy, Sirhan no sabe qué pasó. La amnesia programada es un ingrediente clave para una operación tipo Candidato Manchú. Sirhan también afirma haber sido hipnotizado antes. Él había estudiado la Orden de Rosacruz, una antigua orden mística dedicada a la mejora personal. Una de las herramientas que utilizan para concentrar la mente hacia el interior es la hipnosis. Sirhan describió ejercicios de autohipnosis tipo meditación, y en sus diarios hay mucha repetición, repetición, repetición. Robert Kennedy debe morir. Robert Kennedy debe morir. A mí me parecen repeticiones en estado de trance, centrándose en la misión, centrándose en la misión, centrándose en la misión. En la película El Candidato Manchú, el detonante de la misión del asesino es una carta, la Reina de Diamantes. Pero puede ser cualquier cosa. Los documentos de la CIA describen gestos de la mano, tonos por teléfono, palabras. Se puede hipnotizar a alguien y programar el detonante que sea para que el sujeto entre en ese estado de trance. Numerosos testigos afirman haber visto a una mujer con un vestido de lunares hablando con Sirhan en la cocina momentos antes de los disparos. Llevaba un vestido de lunares. ¿Y el pelo? ¿De qué color era? Castaño. Para los teóricos de la conspiración, esa misteriosa mujer es la Reina de Diamantes de Sirhan, la que le da la señal de disparar. El Sirhan supuestamente hipnotizado saca el arma en el momento justo, pero no efectúa el disparo mortal. Hay que tener en cuenta que había mucho jaleo. Es casi como si Sirhan estuviera programado para distraer a todo el grupo allí presente, lo que permitiría a otra persona llevar a cabo la verdadera misión: matar a Kennedy disparándole en la parte posterior de la cabeza. Las pruebas balísticas parecen apoyar esta afirmación. Robert Kennedy recibe el impacto de 3 balas, todas disparadas desde atrás. El tiro mortal es disparado a pocos centímetros de su cráneo, pero Sirhan en ningún momento se acerca tanto. Ningún testigo lo sitúa a una distancia inferior al metro o metro y poco de Bob Kennedy, y siempre delante de él. A las supuestas pruebas a favor de la conspiración hay que añadir el número de balas disparadas. Kennedy recibe 3 impactos. 5 de los presentes también resultan heridos, y varios impactos más de bala se localizan en las puertas y el techo, lo que sugiere al menos 10 disparos. La pistola de Sirhan, de calibre 22, solo tiene 8 balas. Para más de 8 balas haría falta una segunda arma. El historiador Mel Leighton ha pasado años investigando el asesinato. Intenta localizar a la joven del vestido de lunares que supuestamente fue vista hablando con Sirhan. Después de repasar las imágenes tomadas aquella noche en el Hotel Ambassador, he aislado la imagen de una joven con un vestido de lunares, de pie junto a un hombre que se parece a Sirhan. Pero no es él. Es posible que las declaraciones de los testigos sobre una joven con un vestido de lunares con Sirhan sean una confusión de identidad. Leighton cree que Sirhan pudo haber disparado a Kennedy de cerca por detrás, incluso estando situado a 1 metro delante del senador. Cuando Kennedy se abría paso entre la multitud por la cocina, en un momento dado se volvió hacia su izquierda para dar la mano a los trabajadores. Kennedy estira el brazo, presentando a Sirhan el lado derecho de su cuerpo. A Robert Kennedy le disparan bajo la axila, porque evidentemente estaba levantando el brazo derecho como reacción defensiva, y después el arco de la pistola iba siguiendo la cabeza de Kennedy mientras éste se desplomaba.
Para determinar el número de balas disparadas, Eaton envía una copia de la única grabación completa de audio que existe del asesinato a Steve Barber, un especialista en acústica. Y de repente oigo pam, pam, pam. Y después un grito agudo de mujer, un grito terrorífico, justo después de los disparos. 3 segundos antes del primer disparo se producen 2 ruidos secos no identificados. El primer ruido seco lo descarté sin dudarlo. Era como si el micrófono hubiera tropezado con algo. El segundo ruido, creo que o bien es el golpe de una puerta contra la pared o un globo al explotar. El gráfico de la grabación muestra claramente un pico cada vez que se dispara el arma. Se ve perfectamente que se dispararon 8 balas. Si los partidarios de la teoría de la conspiración creen que hay más de 8 disparos, tendrán que explicar por qué no se captan más disparos en la grabación. Para Eaton no existe la menor duda. Sirhan fue el único asesino y la CIA no tuvo nada que ver. Muchos especialistas en hipnosis cuestionan la validez de toda la teoría del candidato manchú. No creo que ese supuesto detonante capaz de poner a una persona en estado hipnótico para cometer un asesinato funcione. Por lo visto, la CIA llega a la misma conclusión. En 1968, después de invertir millones de dólares, la agencia abandona las investigaciones para programar un asesino hipnotizado, tras llegar a la conclusión de que es inviable. No renuncias a tu voluntad. No te conviertes en un ingenuo, un chivo expiatorio o un autómata sin voluntad, a pesar de algunas creencias populares que así lo creen. En 1972, Sidney Gottlieb pone fin a las investigaciones de la CIA para el control biológico y químico de la conducta humana, alegando su peso cada vez menor en las operaciones clandestinas. El pueblo estadounidense sigue completamente ajeno a la existencia del programa de control mental de la CIA. Pero el 11 de junio de 1975, el periódico Washington Post publica un artículo sobre un científico civil que tomó LSD sin saberlo y se tiró por la ventana de un hotel de Manhattan. No se mencionan nombres, pero los Olson reconocen inmediatamente la historia de la muerte de su padre 22 años antes. Deciden denunciarlo públicamente. Allí están las principales cadenas de televisión del país, y los Olson añaden el nombre de Frank Olson a la lista de víctimas de la CIA. La fuente del artículo que describe la muerte de Frank Olson es el informe de la Comisión Rockefeller. Consecuencia del escándalo Watergate, es una investigación presidencial sobre actividades ilícitas de la CIA dentro del país. La familia Olson decide demandar a la agencia por el homicidio involuntario de su padre. Su muerte fue el resultado de una negligencia y unas ilegalidades de la CIA a una escala difícil de imaginar. Y a los 10 días estábamos sentados en el despacho oval de la Casa Blanca recibiendo una disculpa del mismísimo Gerald Ford. La familia recibe una indemnización de $750.000 por la muerte de Frank Olson. Espoleado por lo publicado en los medios de comunicación, el Congreso pone en marcha su propia investigación sobre la CIA, presidida por el senador Frank Church. Sidney Gottlieb y Robert Lasbrock son llamados a testificar. Había, por supuesto, afirmaciones o ideas sobre todo lo que quizá podría hacerse con la hipnosis. Un pequeño proyecto en el que un hipnotizador realizó unos experimentos principalmente para ver las posibles limitaciones de la hipnosis. ¿Se puede conseguir que una persona haga bajo hipnosis algo que normalmente no haría? Las revelaciones son escalofriantes. La CIA había contratado a 80 instituciones para proyectos de investigación de control mental, con un coste para el contribuyente equivalente a $30 millones actuales. El comité llega a la conclusión de que la CIA ha mostrado un desprecio intolerable hacia el valor de la vida humana. El exdirector de la CIA, Richard Helms, revela que en 1973 dio órdenes a Sidney Gottlieb de destruir todos los informes relacionados con los experimentos de control mental.
pero algunos consiguieron escapar de las garras de la trituradora. No le quepa la menor duda de que en cualquier otro organismo de la administración siempre hay un contable que tiene una copia de los documentos, y los informes financieros incluyen descripciones de programas y propuestas de proyectos. Entre los documentos desclasificados por la CIA hay varios informes internos escritos inmediatamente después de la muerte de Frank Olson. Los documentos describen el incidente en el hotel Deep Creek Lodge como un experimento leve con una dosis muy pequeña de LSD, cuyos blancos son todos los hombres presentes excepto 2. Por lo visto, nadie tuvo una reacción anormal a la droga. Pero también hay un informe de Harold Abramson, el asesor de la CIA que vio a Olson la semana siguiente. Según él, el experimento se diseñó específicamente para atrapar a Frank Olson. Las contradicciones obsesionan a Eric Olson durante años. Está convencido de que ha habido algo más. En su búsqueda de respuestas, decide por fin preguntar al único hombre en quien sabe que puede confiar, su padre. Cuando la retroexcavadora empezó a cavar, era una mañana de principios de junio de 1994, pensé, sí, por fin vamos a aclarar todo esto. El catedrático forense James Stars supervisa el proceso de exhumación. El cuerpo estaba, ¿cómo diría yo?, excepcionalmente bien conservado. Una cosa queda clara enseguida. No había indicios de laceraciones en la cara ni en la cabeza. Lo que contradice explícitamente el informe médico y la versión que la CIA da a los Olson. Había algo más que la CIA no quería que viera la familia. Lo que sí está presente, pero no se menciona en el informe médico, es una fuerte contusión encima del ojo izquierdo. Pero Olson golpeó el suelo primero con los pies y después cayó hacia atrás. Puede ser que alguien, tal y como habíamos supuesto, primero le golpeara en la cabeza, dejándolo incapaz de protegerse, y después hiciera lo inevitable, tirarlo por la ventana. Si eso es cierto, Frank Olson fue asesinado. Durante su investigación, Eric Olson hace un descubrimiento inquietante. El mismo año de la muerte de Frank Olson, la CIA publica su primer manual del asesinato. El manual del asesinato especifica la mejor forma de matar a alguien y hacer que parezca un accidente. Para ellos, la mejor forma de hacerlo es una caída desde una ventana alta como mínimo a 22 metros. Y dice, primero hay que dejar al sujeto sin sentido con un golpe en la sien justo encima de uno de los ojos, antes de lanzarlo al vacío. La descripción coincide al 100% con lo que encontramos y lo que interpretamos a partir de los restos del Dr. Olson. Creo que a Frank Olson lo arrojaron por la ventana de forma intencionada, deliberada, con malicia y con premeditación. Pero el periodista de investigación John Marks discrepa. He dedicado muchísimo tiempo a investigar este asunto y nunca he encontrado ninguna prueba de que Olson fuera empujado por la ventana. Hay que aceptar que cuando realizas ese tipo de trabajo para el Estado, que es ilícito e inmoral, tienes que estar preparado para aceptar las consecuencias, que incluyen la eliminación de personas problemáticas. ¿Qué otra tapadera se puede presentar aparte del suicidio? En la lucha contra el comunismo, el Estado sacrificó los derechos de muchos individuos. Cuando el catedrático Stars preguntó a Sidney Gottlieb sobre los experimentos secretos de la CIA en seres humanos, Gottlieb afirmó que hoy volvería a hacer lo mismo. Me dijo, lo que usted no sabe es que yo tenía la seguridad del país en mis manos. Durante la Guerra Fría parecía que casi todo estaba justificado, y si estabas en contra, no eras un patriota. En el clima de la Guerra Fría, o en toda la historia humana, la idea básica es que la guerra es terrible. Y hay que hacer muchas cosas terribles por las que mucha gente muere o resulta herida. Pero lo justificamos porque tenemos que hacer lo que sea para proteger este país.
Esta es una de nuestras contradicciones como sociedad. ¿Qué podemos justificar en nombre de la seguridad nacional? ¿Podemos justificar las atrocidades médicas? Por lo visto, sí.